Bienvenidos todos a Audio Lectura Cristiana. En esta ocasión leeremos La llenura y bautismo del Espíritu Santo. En este mensaje penetrante, Martyn Lloyd-Jones aborda con claridad doctrinal y profunda experiencia pastoral la doctrina del bautismo con el Espíritu Santo, una enseñanza que ha sido malinterpretada, descuidada o distorsionada por muchas corrientes modernas, pero que históricamente ha sido parte integral de la espiritualidad reformada más profunda. A partir del testimonio de Juan el Bautista, Lloyd-Jones expone la naturaleza, necesidad y dinámica de esta bendición, una experiencia real, posterior a la conversión, que reviste al creyente de poder, gozo inefable, libertad espiritual y una seguridad plena del amor de Dios. No se trata de una segunda obra de gracia en el sentido arminiano, sino de una manifestación soberana del Espíritu Santo, dada por Cristo mismo según su voluntad. En un tiempo de decadencia espiritual, superficialidad doctrinal y formalismo religioso, este mensaje es una llamada urgente al pueblo de Dios, a buscar de nuevo el fuego del Espíritu, el poder desde lo alto que ha acompañado los grandes avivamientos de la historia. Acompáñanos en esta edificante audiolectura. Esperamos sea de gran bendición para todos. Dicho esto, amados hermanos, comencemos. Las palabras a las que quisiera llamar su atención esta mañana se encuentran en el Evangelio según San Juan, en el primer capítulo, leyendo los versículos 26 y 33. Juan les respondió diciendo: Yo a verdad os bautizo con agua, mas está uno entre vosotros, a quien vosotros no conocéis. Yo a la verdad no le conocía, pero para que él fuese manifestado a Israel, por eso yo a agua os he bautizado. Y yo vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Juan 1, 26, 33. Ahora hemos llegado al punto en nuestra consideración de esta gran, vital y sumamente importante doctrina del bautismo con el Espíritu Santo, en el que estamos analizando cómo exactamente se obtiene esta bendición. Hemos estudiado la doctrina, hemos visto sus efectos y resultados. Nos hemos advertido mutuamente acerca de ciertos peligros y la hemos considerado a la luz de la enseñanza bíblica, así como también ilustrada, enfatizada y reafirmada en la historia posterior de la Iglesia cristiana. Y ahora estamos observando este aspecto más importante de este asunto. Esto no es un tema teórico. No hay nada más práctico que esto. Creo que les he dado abundante evidencia para probar que son los hombres que han sido bautizados con el Espíritu Santo, a quienes Dios ha usado de manera más señalada en la larga historia de la Iglesia. Es, sin duda, la gran característica en las vidas de los santos que más han conocido lo que es disfrutar a Dios. ¿Recuerdan la definición del Catecismo Corto? ¿Cuál es el fin principal del hombre? Y la respuesta es: el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Y los hombres y mujeres que más han conocido de ese gozo bendito son aquellos que han testificado de este bautismo con el Espíritu, algo que les ha venido y les ha sucedido después de su conversión original. Y como he estado ilustrando a lo largo de esta enseñanza, esto es realmente lo que significa el avivamiento. Dios ha mantenido su obra viva avivándola periódicamente, con grandes avivamientos. Y un avivamiento es simplemente el bautismo del Espíritu Santo, que acontece a un gran número de personas al mismo tiempo. El Espíritu desciende sobre ellos. Y como se puede ver claramente al leer la historia de la Iglesia, son estos períodos de avivamiento, reforma y renovación los que han mantenido a la Iglesia viva y le han permitido continuar dando testimonio y testificar. Por lo tanto, no hay nada, absolutamente nada, más urgente que esto. Sin duda, esta es la mayor necesidad de la Iglesia hoy. La mayor necesidad de la Iglesia en su conjunto, la mayor necesidad de los individuos dentro de la Iglesia. Repito una vez más, no conozco nada que sea tan urgentemente importante como esto en particular. Debemos evaluarnos a nosotros mismos conforme a las imágenes y descripciones que tenemos en el Nuevo Testamento sobre el cristiano. Nos queda muy poco, somos indignos. No basta para nosotros, como cristianos, asegurarnos de que somos ortodoxos y lamentar las declaraciones que se hacen en el nombre de Cristo y que niegan la enseñanza bíblica. Eso está bien, es muy simple. Pero lo que tú y yo debemos hacer, particularmente, es examinarnos a la luz de esta imagen. Estamos, permíteme preguntar de nuevo, gozándonos en el Señor Jesucristo con un gozo inefable y lleno de gloria. Eso es lo que se supone que debemos ser. Muy bien,
Por eso todo esto es tan importante, y este asunto inmediato que tenemos delante, acerca de cómo se obtiene esta bendición, es claramente algo que debe ser de suma importancia para todos los que realmente se preocupan por el estado de la iglesia y por la maldad de los días en que vivimos. Qué indefensos y débiles parecemos ser. Vemos estas fuerzas del mal penetrando casi en todos los ámbitos y áreas de la vida. Lo vemos en la literatura, en la música, en el arte, en la arquitectura, en todo. Y aquí la iglesia parece tan débil. ¿Qué necesita? Necesita este poder. Poder, la única cosa que autentificará nuestro mensaje y le permitirá levantar en alto este estandarte de Dios para detener la marea de maldad y de iniquidad que se extiende por la tierra. Muy bien. Entonces, ahora hemos visto que debemos buscar esta bendición. Debemos buscarla por medio de la oración. Oración diligente y atención cuidadosa a nuestra vida. Y caminar, confiar y obedecer. Oración, fe y obediencia. Hemos hablado de eso. Y luego, el domingo pasado por la mañana, les recordaba que una vez que comienzas a hacer esto, debes estar preparado para sorpresas. No hay nada que el diablo desee más impedir que un cristiano sea bautizado con el Espíritu Santo. Un cristiano formal no preocupa al diablo. El cristiano formal no hace mucho daño al reino del diablo. Pero una vez que un cristiano está lleno del Espíritu, se convierte en una amenaza. Así que es casi inevitable que en el momento en que empieces a buscar esta bendición, encuentres problemas. Todo puede parecer ir en tu contra, como hemos visto, pero debes seguir adelante. Debes ser paciente. Debes continuar a pesar de todo desánimo. Buscar esta poderosa bendición que está en el don del Señor Jesucristo. Él es aquel sobre quien el Espíritu debe descender y permanecer. Y Dios le dijo a Juan, este es el que bautizará con el Espíritu Santo. Es en su soberanía que Él da esta bendición en su propio tiempo y a su manera. Ahora, ese es el asunto que quiero tratar esta mañana en primer lugar. Por lo tanto, les presento este título. ¿Cómo se da esta bendición o cómo viene el bautismo del Espíritu Santo a los hombres? No me refiero a un asunto que ya hemos considerado, es decir, toda esta cuestión de la imposición de manos y demás, o esos métodos mecánicos de respiración rítmica y todo lo demás que sugieren autosugestión y psicología. No me refiero a eso. Me refiero más bien a algo como esto. Las circunstancias en las cuales esta bendición generalmente ha venido a las personas en el pasado. Es muy útil, muy instructivo y muy alentador considerar eso. Generalmente ha sucedido de una de las siguientes maneras. Una de ellas es, por supuesto, y es una de las más comunes de todas, cuando el cristiano está realmente orando. El cristiano puede estar orando solo o puede estar en una reunión de oración. A menudo ha ocurrido así. Quizás esa sea la forma más frecuente en la que la bendición viene. Y un punto muy interesante que debo enfatizar aquí es este. No siempre es cuando el cristiano está orando específicamente por esta bendición particular. Ahí es donde el incidente en el capítulo 4 de los Hechos, que acabamos de leer, es tan interesante e importante. Ellos realmente no estaban orando por un derramamiento adicional del Espíritu. Simplemente estaban presentando su caso tal cual ante Dios y orando para que les fuera concedido continuar y poder continuar con el Espíritu Santo. Y fueron capaces de continuar con el Espíritu Santo. Y fueron capaces de continuar con su testimonio y su testificación. Y mientras oraban por eso, Dios envió la bendición sobre ellos. Y a menudo ha sucedido así. Pero también sucede a menudo que, mientras alguien está orando específicamente por esta bendición, la bendición es dada de repente. Eso es algo que esperaríamos. Mientras está en oración, ya sea individual o colectiva, otra manera muy común es esta, que es, mientras uno está leyendo la Escritura, que esta bendición viene de repente. Esto también es algo que esperaríamos. El Espíritu Santo es el autor de las Escrituras. Él es quien inspiró, guió y llenó a los hombres que escribieron estas Escrituras. Así que hay una asociación inevitable entre la palabra y la venida del Espíritu. Y lo que suele suceder es que el cristiano está leyendo un pasaje de las Escrituras. Puede que lo haya leído muchas veces antes. Puede que lo haya leído cientos de veces. Siempre lo ha disfrutado. Siempre ha recibido una bendición al leerlo. Pero de repente, la Escritura parece sobresalir. Es levantada. Y ahí está, aplicada directa e inmediatamente a él.
Lo que ocurre no es tanto que el hombre vuelva a convencerse de lo que ya sabía y creía, es decir, el camino de la salvación y la verdad del Evangelio, sino que de repente una escritura es tomada y dada a él, como si una voz audible le dijera, no es una voz audible, pero es igual a eso. Esto es para ti. La escritura de repente es dada y aplicada directamente al alma, y el receptor sabe esto, y se llena de un gozo y un júbilo que hemos visto muchas veces en las propias escrituras y en el testimonio de otros a lo largo de los siglos. Por lo tanto, si estás orando por esta bendición, buscándola, pidiendo, buscando y llamando, no te sorprendas que en algún momento favorito, mientras lees tus escrituras, Él venga de repente. Este es el lugar para encontrarlo. Esto es suyo. Así que sigue con las escrituras. Léelas. Léelas en general. Lee sobre cada aspecto de la salvación. Nunca sabes cuándo. Nunca sabes dónde. No hay reglas estrictas sobre esto. No puedes estereotipar esta bendición. El espíritu es libre. Él es como el viento, que sopla donde quiere. Y esto es muy cierto en este asunto particular. Y a veces sucede. A veces sucede mientras la palabra es predicada en un servicio, como este. Y eso es lo que hace que un servicio en la casa de Dios sea tan maravilloso, tan grandioso, y uso la palabra deliberadamente, tan bendito. Tenemos derecho a esperar que Él venga cuando su pueblo se reúne para alabar a Dios y adorarlo. Hermanos cristianos, descuidan los servicios en la casa de Dios, y para gran pérdida de ustedes, eso es para mí lo más maravilloso. Creo que ya lo he dicho antes, pero al subir a este púlpito, para mí es lo más maravilloso de toda la vida. Nunca sé qué va a pasar. ¿Cuántas veces me equivoco en mis anticipaciones? En ambos sentidos. Equivocado en que algo que esperaba no sucede. Pero gracias a Dios, mucho más frecuentemente sucede lo contrario. Me equivoco porque mis pobres expectativas han sido repentinamente desmentidas, y Dios ha tenido la bondad de mirar hacia nosotros. Bueno, ¿con qué frecuencia ha sucedido eso en el pasado? Mientras el pueblo de Dios se reúne, y la palabra es expuesta y explicada. Así es como viene. Y de nuevo, permítanme aclarar esto. La exposición no tiene que ser acerca del Espíritu Santo. No tiene que ser acerca del bautismo del Espíritu Santo. Creo que varios amigos necesitan recordarlo en estos tiempos. Hay un peligro de que algunas personas solo hablen y predican acerca del Espíritu Santo, como si no hicieras eso, nunca obtendrías este bautismo. Pero si lees el libro de los Hechos de los Apóstoles, te darás cuenta inmediatamente de que eso no era lo que ellos hacían. Los primeros predicadores predicaban acerca del Señor Jesucristo. Es mientras predicaban acerca de Él que el Espíritu fue enviado. Y por supuesto, eso es lo que esperarías. Nuestro Señor dijo, Él no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará. Juan 16, 13, 14. Por tanto, si realmente deseas esta bendición, concéntrate en el Señor Jesucristo. Y muchas veces, mientras los hombres de Dios están exponiendo las Escrituras y mostrando al Señor en la gloria de su gran salvación, el Espíritu viene y sella eso, bautizando a hombres y mujeres mientras escuchan el mensaje. Eso ha sucedido, repito, con mucha frecuencia. Pero verás, estas maneras son casi interminables. Otra forma es esta, que a veces, cuando el cristiano está en un estado de meditación, tal vez pensando en estas cosas, pensando en la vida espiritual, pensando en el estado general de la iglesia, llorando por su condición y ejercitándose en estos asuntos, no leyendo sus escrituras, ni orando en ese momento, sino simplemente meditando el perdido arte de la meditación. Oh, al leer las biografías, verás que eso aparece constantemente y se enfatiza repetidamente. Pero nosotros hoy estamos tan ocupados, somos tan activos, que no tenemos tiempo para pensar o meditar. Y por eso a menudo perdemos la bendición, la meditación. Pero mientras meditan, de repente, una escritura viene a la mente. No la pensaron, no la buscaban, pero de repente una escritura les es traída, puesta delante de la mente, casi implantada en ella. Y de repente se les aplica a ellos. Y cuando menos lo esperan, son llenos de un espíritu de gozo, alabanza y acción de gracias. Pero, y quiero enfatizar esto también,
a veces esta bendición es dada completamente aparte de la Escritura. Con esto quiero decir que se hace una impresión directa e inmediata sobre nuestro espíritu por medio del Espíritu Santo. Me preocupa enfatizar esto porque aquellos de ustedes que han leído a los puritanos habrán notado que algunos de ellos, algunos de los principales, han dicho y enfatizado que el Espíritu nunca viene de esta manera de bendición, de bautismo, o de sellamiento, o de la entrega de las arras. Ellos dicen que el Espíritu nunca lo hace aparte de la palabra. Ahora, yo sugiero que en ese punto están yendo más allá de las escrituras, que no hay ninguna escritura que diga eso, y que además están negando lo que ha sucedido en las experiencias de los santos a lo largo de los siglos. Entiendo muy bien por qué lo hicieron. Lo hicieron por esta razón. Un hombre que trata de mantener el equilibrio de la escritura siempre tiene que luchar en dos frentes, y muchos de estos principales puritanos tuvieron que hacerlo. Tuvieron que luchar contra los romanistas y los formales insípidos del anglicanismo. Pero por otro lado, surgieron varias sectas entusiastas y extremas. Los que están familiarizados con la historia del siglo XVII sabrán a qué me refiero. Los cuáqueros y otros. Había una especie de ala izquierda en este asunto, y estas personas llegaron al extremo de decir que no se necesitaban las escrituras para nada, porque por la luz interior y el testimonio interno del Espíritu y las acciones directas del Espíritu de Dios, no se necesitaba la palabra. Ahora, estos puritanos principales, en su deseo de controlar ese exceso que veían que iba a dañar la verdad frente a los formalistas, llegaron a decir que no se debía confiar en nada, a menos que viniera directamente con la palabra. Pero eso, me parece, como ya dije, está equivocado, no solo por las razones que he dado, sino por esta razón adicional. Estos primeros cristianos no tenían las escrituras como las tenemos nosotros. Tenían las escrituras del Antiguo Testamento, pero no tenían las escrituras del Nuevo Testamento. ¿Cómo decidieron entonces? ¿Cómo les llegó a ellos? Ahora, existe el peligro de que vayamos demasiado lejos y que podamos poner un límite a la libertad del Espíritu y a su soberanía en la determinación de la manera en que Él concede esta bendición particular. Por eso, afirmo que esta bendición puede venir al creyente aparte de la palabra completamente, directa e inmediatamente. Ahora, para apoyar lo que acabo de decir, citaré algunas palabras que pronunció Charles Haddon Spurgeon sobre este mismo asunto. En un sermón que predicó acerca, y además de esto, él dice que Dios tiene una manera de hablar sin la palabra y sin los ministros a nuestros corazones. Él dice, Dios, además de esto, y se ha estado refiriendo a la predicación, como yo he tratado de hacer, se ha referido a la lectura de la palabra, y así sucesivamente. Pero él dice, además de esto, Dios tiene una manera de hablar sin la palabra y sin los ministros a nuestros corazones. Su espíritu puede caer como la lluvia y destilarse como el rocío, como la lluvia menuda sobre la tierra tierna. No sabemos cómo es, pero a veces hay una calma profunda y dulce. Nuestra conciencia dice, he sido lavado en la sangre de Cristo, y el Espíritu de Dios dice, sí, es verdad, es verdad. En esos tiempos, somos tan felices, que queremos contar nuestro gozo, tan bendecidos que si pudiéramos tomar prestadas las alas de los ángeles y volar, apenas notaríamos el cambio al pasar por las puertas de perlas. Porque hemos tenido el cielo abajo, y hay poca diferencia entre eso y el cielo arriba. Oh, quisiera que toda mi congregación, sin excepción, estuviera compuesta por hombres y mujeres que han escuchado al Espíritu decir, yo soy tu salvación. Qué himnos tan felices, qué oraciones tan felices. Podrías ir a casa a una pobre habitación sencilla. Podrías ir a una casa escasamente amueblada y a una mesa que apenas tiene pan. Pero hombres felices, hombres felices. Mejor para ti una cena de hierbas que un buey cebado sin confianza en Cristo. Mejor para ti una rica pobreza que la pobreza de los ricos que no tienen fe en Jesús. Mejores todas las tristezas que tengas que soportar, cuando están santificadas por la seguridad, que todas las alegrías que tiene el mundano sin la bendición de la fe y luego santificado por el amor a Dios. Puedo decir ahora, concédeme las visitas de tu rostro y no deseo nada más. Eso es. Así lo expresó el señor Spurgeon. Sin la palabra, sin el predicador, pero el Espíritu, de repente,
como el rocío que cae y se posa. De repente, como el rocío que cae y se posa. Eso es. Puede suceder entonces inmediata y directamente, sin el uso de la palabra de esa manera directa. Muy bien, entonces, ahí, amigos míos, están algunas de las maneras en que esto sucede. Lo digo para animaros. El domingo pasado tratamos los desánimos. Lo digo para animaros. A veces una luz sorprende al cristiano mientras canta. Es el Señor quien se levanta con sanidad en sus alas. Esa es la gloria, repito, de esta bendita vida en la que hemos sido traídos. Que nunca se sabe. Hay sorpresas. Nunca sabes cuándo. Después de la lluvia, después de la tormenta. Pero ¿cuándo se da? Ese es el siguiente punto. He tratado el cómo. Ahora permítanme tratar por un momento el cuándo. ¿Cuándo es más probable que recibamos esta bendición? ¿Cuándo tenemos derecho a esperarla? Bien, además de lo que acabo de decir, hay varios puntos que para mí son muy alentadores y siempre muy consoladores. Una vez más, quisiera enfatizar el elemento de la variabilidad. Es por eso que lamento tanto la enseñanza que ha mecanizado todo esto. No puedes hacer eso si realmente crees en tus escrituras. Y si conoces la larga historia de la Iglesia, en general y en las vidas particulares del pueblo de Dios. Oh, la variedad de maneras. Oh, la variabilidad en sus tratos. No hay nada fijo, establecido, estereotipado. Eso es, otra vez, siempre la característica de los cultos. Haz esto, ahí está. Eso no es la libertad del espíritu. Y por eso debo emitir esa advertencia una vez más. Pero ahora hay ciertos caminos escogidos por los cuales Él viene. Aquí hay uno. Si realmente has llorado a causa del pecado y de tu pecaminosidad, no te sorprendas si la bendición está cerca. Ahora, quiero decir, realmente llorar por tu pecaminosidad. ¿Cuánto de eso hay hoy día? No es sorprendente que hayamos oído tan poco en este siglo acerca del bautismo con el Espíritu. No es sorprendente que la gente incluso se oponga a la enseñanza de esta verdad. Verás, no saben nada acerca del llanto por el pecado. Salvación fácil, conversión fácil, decisión fácil. Pero cuando lees las biografías antiguas, encuentras hombres que lloraban por su pecado. John Bunyan estuvo 18 meses en una agonía de alma. Y él es solo uno de muchos, muchos testigos en este aspecto. Ahora, digo, parece ser una regla que cuando la persona ha sido llevada por el Espíritu a este terrible llanto y dolor por el pecado, generalmente es el preludio a la gran liberación del bautismo del Espíritu. Ahora, el apóstol Pablo, en cierto sentido, nos lo muestra, ¿no es así? En el capítulo 8 de la epístola a los Romanos, donde en el versículo 14 lo expresa así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Romanos 8, 14, 15. Ahora, hay un espíritu de esclavitud al temor, y ese es el trabajo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede abatir a un hombre, como ves al apóstol Pablo en Romanos 7. Él está desconcertado, no sabe qué hacer. Dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que habita en mí. Romanos 7, 19, 20. Y también, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Romanos 7, 18. El Señor, dice él, es santo, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Y él está en agonía, y está afligido. Está en esclavitud, en un espíritu de tristeza, y simplemente puede clamar, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Romanos 7:24. Ahora bien, un hombre que alguna vez ha tenido este terrible espíritu de esclavitud es un hombre que tiene más probabilidades que cualquiera de recibir el bautismo del Espíritu. Las personas que nunca han conocido un espíritu de tristeza y de esclavitud difícilmente pueden dar testimonio del bautismo del Espíritu. Y de hecho, no están interesados. Creen que lo tienen todo. Eso es por la superficialidad de toda su posición. Pero cuanto más profundo es el convencimiento, el arrepentimiento y la agonía del alma, más probable es que seas levantado a las alturas. Podría darte innumerables ejemplos de esto. Fue el domingo pasado cuando te recordaba cómo Whitfield y los Wesleys tuvieron tal agonía de arrepentimiento y convicción que casi arruinó su salud. Y luego vino el gran y bendito momento.
Aquí hay otro ejemplo. Una persona que es guiada a algún acto especial de negación propia para promover la gloria de Dios, también está en camino hacia esta bendición. Ahora, el Espíritu nos guía, como vimos el domingo pasado. Y si alguna vez se va, te conduce a algún acto especial de negación propia por causa de Dios, su gloria, su iglesia y su causa. Pues puedes tener confianza de que te está llevando por ese camino porque tiene esto para ti. No es que estés comprando la bendición por tu acto de negación propia, sino que en tu acto de negación has mostrado tu disposición. Como recuerdas, Abraham, cuando estuvo dispuesto a ofrecer a Isaac, recibió nuevamente una gran palabra respecto al pacto. Ese es un buen principio, otra vez, sobre el cual puedes meditar. Y aquí hay otro, y gracias a Dios por esto. Los que han tenido a menudo alguna temporada especial de lucha con la tentación y el diablo, a menudo han encontrado que eso ha sido el preludio para recibir esta gran bendición. Ahora, en otra ocasión hablamos de esto, lo que llamo el ataque satánico. Sabes que el diablo no se detiene solo en tentar a las personas, eso es, por así decirlo, su oficio habitual. Pero hay ocasiones en que él hace con el cristiano lo que hizo con nuestro Señor mismo en el desierto. Un asalto especial, ataques, un ataque satánico. Juntó sus fuerzas, por así decirlo, y acosó el alma, y la persiguió. Sucede casi invariablemente que cuando un alma ha pasado por tal periodo de tiempo, tal periodo de lucha con la tentación y con Satanás, al doblar la esquina, espera a ese alma esta gran y poderosa bendición liberadora. Simplemente digo estas cosas para vuestro consuelo. Si sientes que estás en esta posición, que las cosas parecen estar peor que nunca contigo y que tienes que luchar por tu misma fe, pues digo, aguanta, aguanta. Y puede ser que justo en el momento menos esperado el Señor derrame su espíritu sobre ti para consolarte, recompensarte y alegrar tu corazón. Luego, otra cosa, y sigue a la anterior, es esta. Y aquí hay algo nuevamente muy interesante en la historia de la Iglesia. La bendición a menudo viene en conexión con alguna gran prueba. Ahora, no me refiero a la tentación ni a un ataque satánico. Estoy pensando en pruebas más materiales y en un sentido más externo. A menudo esto ha estado asociado con enfermedad, o con un accidente, o con algún tipo de padecimiento. Los que hayan leído la biografía del gran Thomas Chalmers en Escocia sabrán que fue durante una larga enfermedad, cuando estuvo postrado por unos 10 meses, que realmente fue bendecido de esta manera y todo su ministerio se transformó completamente. Pero también ha sucedido frecuentemente en conexión con circunstancias como guerras y pruebas de ese tipo, y naturaleza. No sé si alguna vez has pensado en esto, pero a menudo descubrirás que un país es visitado con un avivamiento antes de tener que enfrentar alguna gran prueba. Hubo un avivamiento en Corea antes de que enfrentaran sus principales problemas allá en 1906, y de nuevo después de la última guerra mundial. Y cualquiera que conozca algo de la historia del Congo sabe esto. Hace unos 10 años hubo un avivamiento notable en el Congo. El relato incluso fue escrito en un libro. Hubo un gran avivamiento, y tú y yo sabemos lo que ha pasado posteriormente, como si Dios estuviera haciendo esta obra especial por su pueblo antes del tiempo de crisis y dificultad, para darles consuelo, para capacitarlos a vivir y soportar. Creo nuevamente que el incidente en Hechos 4 puede incluirse en esta categoría particular. Verás, en otras palabras, que los avivamientos suelen ocurrir antes de períodos de prueba y de tribulación. Dios es misericordioso y está preparando a su pueblo para una prueba. Creo que lo mismo puede decirse mucho de Ruanda y Kenia antes de los problemas relacionados con los Mau Mau, allá durante los últimos 10 años, o algo así. Bueno, ahí lo tienes. Reflexiona sobre eso por ti mismo. Y luego, veces sucede de esta manera. Cuando Dios tiene alguna tarea especial para que un cristiano la realice, le da esta bendición. ¿Por qué? Porque sabe que el hombre es insuficiente. No podría hacerlo por sí mismo. Y no hay nada más interesante que leer el libro de los Hechos de los Apóstoles. Mira, nuestro Señor les dice a estos apóstoles, y les dice, os he enseñado, os he instruido, tenéis todo el conocimiento, pero no podéis hacer esto. No podéis ser testigos míos hasta que hayáis sido bautizados con el Espíritu Santo. Así que esperad hasta entonces. Y, por supuesto, eso es lo que ves a lo largo de los siglos. Dios,
Cuando quiere usar a un hombre, lo prepara, lo lleva por el proceso y luego le da esta autoridad, este poder, esta seguridad, esta certeza, y él sale a cumplir la tarea a la que Dios lo ha llamado y para la cual lo ha puesto. Ahora, esto no solo aplica a los predicadores. Es una tarea que recae sobre muchos del pueblo de Dios que no están en el ministerio como tal o en el trabajo cristiano tradicional. Pero cuando Dios tiene una obra especial para alguien, lo equipa, le da esta unción de poder. Eso es lo que esperarías. Y luego, mi último título para esta sección es este. Y esto, nuevamente, es lo más notable. A veces esta bendición solo se da al pueblo de Dios en su lecho de muerte. Los que estén interesados en libros antiguos encontrarán que los padres de la iglesia, y me refiero a todos, hasta hace unos 80 o 90 años, estaban muy interesados en la manera en que la gente moría. Muy rara vez se oye algo sobre eso, hoy día. De hecho, no recuerdo ningún libro moderno que trate este tema, pero los padres estaban tremendamente interesados en esto, y con razón. Por supuesto, es algo tremendo. John Wesley solía presumir de su pueblo. Él decía, nuestro pueblo muere bien. ¿Y qué testimonio tan grande es eso a la verdad de Dios y de Cristo? Y así ha sucedido muchas veces, que personas solo recibieron esta unción, esta bendición, este bautismo, justo antes de entrar en la gloria. Hubo un hombre notable y predicador en América el siglo pasado llamado Edward Pace. Hombres piadosos. Buscó esta bendición durante toda su vida. Solo la recibió en su lecho de muerte. Y su relato, que podría citarte en un momento, es sumamente notable. Él fue uno de muchos. Como si de nuevo Dios quisiera poner su sello sobre el fiel testimonio de esa alma. Y como si quisiera darle a esa alma anhelante un anticipo del cielo al que está a punto de entrar. Aquí ves que las maneras son casi infinitas. Debemos tener cuidado de no limitarlas, ni tratar de sistematizarlas demasiado, y mucho menos mecanizarlas. Porque en el momento en que haces eso, pierdes la libertad del espíritu, y probablemente estás tratando con algo falso. Muy bien, déjame pasar a otra sección. ¿Cómo puede saberse exactamente cuándo ha ocurrido esto? Ya respondí parcialmente esa pregunta hace semanas, cuando di algunos de los principales resultados del bautismo con el Espíritu. Pero ahora quiero enfatizar un aspecto. De nuevo, debemos tener mucho cuidado de no estandarizar esto. Pero aquí tienes algunas de las pruebas que puedes considerar. Déjame darte unas breves palabras de un puritano llamado Thomas Horton, que escribió en 1664. Este hombre predicó una gran cantidad de sermones sobre el capítulo 8 de la Epístola a los Romanos. Fueron publicados en un gran volumen. Él lo expresa así. Cuando llega en su realidad y plenitud, y mientras permanece sobre el alma, silencia toda objeción, dispersa toda tentación, elimina todo escrúpulo y duda contraria, y pone el corazón en perfecta paz. Es secreto e inexpresable, cierto e infalible. ¿Alguna vez tu corazón ha estado en perfecta paz? ¿Has conocido esta luminosidad, esta claridad, cuando todos los escrúpulos, dudas, vacilaciones, objeciones y todo, y tu corazón está en perfecta paz? Secreto, dice él, e inexpresable, cierto e infalible. Pero déjame citarte a Edward Payson, a quien mencioné hace un momento. Esto le ocurrió cuando estaba en su lecho de muerte. No vivió mucho tiempo después, pero así fue como sucedió. Alguien le preguntó, ¿te sientes reconciliado? Verás, la gente solía hacerse preguntas así en aquellos días. Cuando visitabas a una persona enferma o moribunda, no tratabas de ocultar lo que pasaba, ni hablabas del clima, o de política, o de otras cosas, sino del alma. La gente había hecho una profesión de fe. Decían que habían creído. Pero, si eso no te ayuda en la hora de la muerte, ¿cuándo te va a ayudar? ¿Qué nos ha pasado a nosotros, cristianos? ¿Qué nos ha pasado a nosotros, evangélicos? Alguien le dijo, ¿te sientes reconciliado? Oh, dijo Edward Payson, eso es muy frío. Yo me regocijo. Yo triunfo. Y esta felicidad durará tanto como Dios mismo, porque consiste en admirarle y adorarlo. Ese es el examen. No encuentro palabras para expresar mi felicidad. Parece como si estuviera nadando en un río de gozo que me lleva hacia la gran fuente. Eso es pueblo cristiano. Esto es algo inexpresable,
algo dado, y solo se puede describir en términos de superlativos. Permítanme tratar un problema final esta mañana, la duración de esta experiencia. Y de paso, les digo que espero tratar algunas de estas dificultades nuevamente el próximo domingo y concluir esta serie en ese día. Pero ahora veamos por un momento esta cuestión de la duración de esta experiencia. Nuevamente, lo que nos llama la atención sobre todo es la variedad y la variabilidad. No hay nada tan fatal en este asunto como querer tenerlo todo cortado, cerrado y documentado. Esto, aquello. ¿Debe ser así? No, no. Hay una variedad infinita porque es la libertad del espíritu. Pero diría en general que esta experiencia no es permanente. Quiero decir, esta experiencia no dura para siempre. Tiende a pasar. Ahora, debo decir algo. A veces sucede que las personas han tenido esta experiencia una sola vez y nunca más. Pero el recuerdo de ella les ha permanecido toda su vida, tan largo como hayan vivido, como lo más maravilloso y glorioso que jamás hayan conocido. Ahora, conozco a un hombre que fue una perfecta ilustración de esto. Era ministro, y lo conocí, primero, unos 23 años después de que esta gran experiencia le vino. En 1904, era estudiante ministerial en el tiempo del avivamiento galés de 1904 y 1905. Era estudiante en un seminario teológico con varios otros estudiantes. El profesor aquella mañana era el director del seminario y estaba dando una de sus clases. Estaba dando una serie de lecciones sobre la doctrina de la expiación. Mira, no estaba dando clases sobre el Espíritu Santo. No estaba enseñando sobre lenguas ni sobre dones. Estaba enseñando sobre la doctrina de la expiación. Y los estudiantes habían llegado esa mañana como todas las otras mañanas. Este hombre me contó la historia muchas veces. Le pedí que me la repitiera muchas veces, porque era maravillosa. Y todo lo que decía era esto. Recuerda que la clase empezó alrededor de las 10 de la mañana. Pero lo siguiente que recuerda es que alrededor de la 1 de la tarde se encontró de rodillas en una esquina del salón. Él miró a su alrededor. Los otros hombres estaban todos de rodillas y todos estaban orando. Recuerda el gozo que había en su propio corazón. Recuerda la expresión en los rostros de sus compañeros estudiantes. Había algo de gloria en sus rostros, un brillo. Nadie sabía exactamente qué había pasado. Pero eso fue lo que ocurrió. El Espíritu había descendido repentinamente sobre ellos, y él fue transportado, sacado de sí mismo. En cierto sentido, por fin su conciencia fue sacada del tiempo, y fue llenado con este gran espíritu de libertad, de gozo y de alabanza, en su oración en particular. Y duró meses, y luego se fue. Y como digo, conocí a este hombre 23 años después. Encontré su ministerio estéril, y todo lo que podía hacer era esto, hablarnos de esa experiencia, y cuando lo hacía, se transformaba, aunque fuera por un tiempo. Y su gran anhelo y deseo era poder experimentar eso otra vez. Nunca lo logró. Ahora, ese es un caso. Pero ves, el recuerdo de eso llevó a este hombre a través de su época de sequedad y prueba. ¿Puede ser así? En otras palabras, esta es una experiencia que se puede perder. Si entristeces al Espíritu Santo, la perderás. No hay duda de ello. Le ha pasado a muchos hombres. Muchos han sido bendecidos así y llenos del Espíritu. Han caído en pecado. Han perdido el gozo, la paz. El tormento del alma vuelve a ellos. Y están en gran angustia. Aún así, saben que son cristianos. Aunque a veces son tentados a dudar de ello, porque han perdido esto. Pero quiero ayudarte, pero quiero apresurarme a decir esto. Puedes perderla, pero gracias a Dios, puedes recibirla otra vez. No hay límite. Puedes ser bendecido otra vez. Puede repetirse muchas veces. ¿Notaste que las personas de las que leíamos en Hechos 4 eran las mismas que leíste en Hechos 2? Los apóstoles y los demás que ahora formaban parte del grupo. Fueron llenos en el día de Pentecostés, pero fueron llenos otra vez en esta otra ocasión. Las mismas personas. Esto puede suceder muchas, muchas veces. Es muy errado decir que es una vez y para siempre. No, no. Puede repetirse. Lee los diarios de Whitefield y verás que esto le sucedió muchas veces. Siempre vivió en un nivel alto, pero hubo momentos en que fue transportado a los cielos. No se quedó allí.
Volvió de nuevo, y luego era llevado otra vez. Repetido muchas veces. Y esto es cierto para muchos otros. Si sabes algo sobre el avivamiento metodista en Gales hace 200 años, sabrás que después del tremendo movimiento y excitación desde 1735 hasta 1750, bajo el gran Daniel Rowlands incluso, desde 1751 hasta 1762, casi no hubo libertad. Seguía siendo un gran predicador, predicaba con gran autoridad y poder, pero no había libertad, no había abandono. Pero de nuevo, a fines de 1762, todo regresó, un espíritu de gozo y alabanza, y continuó con intermitencias hasta su muerte en 1791. Y quizás lo más notable, la sola noticia de la muerte de Daniel Rowland llevó a otro derramamiento. Así que esto puede repetirse. No des por sentado, querido amigo, que si has perdido algo, lo has perdido para siempre. No, no. La bendición puede repetirse si realmente la buscas. No sientas que has pecado contra el Espíritu Santo. No sientas que es una vez y para siempre. No, no. Búscala. Vuelve atrás. Puedes tenerla muchas veces. Ahora, permíteme, para cerrar, sustentar esto con algunas citas. Un hombre llamado Joseph Smith de Charleston, Estados Unidos, predicó un sermón sobre George Whitefield y, entre otras cosas, dijo esto. Él fue un hombre íntimo de Whitefield. Whitefield renunció a toda pretensión a los poderes extraordinarios y señales del apostolado, dones de sanidad, hablar en lenguas, fe para milagros, cosas que Joseph Smith considera propias de la era de la inspiración y que se extinguieron con ella. No te preocupes por eso. No estamos de acuerdo con él en eso. Simplemente dice lo que él consideraba un hecho. Whitefield también admitió que estos sentimientos del espíritu no están en todas las personas, ni en todo momento, ni en la misma medida. Esa es la confirmación de lo que acabo de decir. No en todos, no en toda persona en todo momento, no en ninguna persona siempre con la misma intensidad, y que la plena seguridad es alcanzable, y que todo cristiano debe esforzarse por alcanzarla. Pero no es para toda persona, ni de absoluta necesidad para ser cristiano. Mesto es lo que Whitefield enseñaba regularmente en su ministerio, aquí y en América. En otras palabras, puedes ser cristiano sin esto, pero debes buscarlo y esforzarte por alcanzarlo. Todos deben hacerlo. Escucha a Philip Doddridge, el hombre que escribió algunos de los grandes himnos que cantamos, como Oh Dios de Betel, por cuya mano tu pueblo aún es alimentado, y otros. Él dice algo así. Y juzgo necesario profundizar en ese pensamiento, porque el diablo a veces aprovecha para sembrar dudas y levantar tormentas en el alma, simplemente por la cesación de estas experiencias extraordinarias. Aquí tenemos a un pastor sabio. Sabía que muchas personas que habían tenido una gran experiencia y luego parecían haberla perdido, el diablo aprovechaba para crear una gran tormenta en su alma, tratando de hacer que dudaran incluso de si eran cristianos. Doddridge continúa diciendo, estas cosas nunca fueron destinadas a ser nuestro alimento diario, sino solo las delicias ricas con las cuales nuestro Padre Celestial piensa en deleitar de vez en cuando las almas de sus hijos, y hacer, por así decirlo, un banquete para ellos. Esto no es alimento, dice Doddridge. Esto es alguna delicia especial. Esto es un banquete especial. Es como una fiesta de cumpleaños que Dios, en su infinita gracia, da a sus hijos de vez en cuando. Así que si se va, no sientas que no eres cristiano. No dejes que el diablo tome ventaja sobre ti. Estas son delicias preparadas por el Padre Celestial en su amor por nosotros. Y déjame terminar con una cita de Jetta C. Philpott, uno de los fundadores de la Iglesia Bautista Conservadora, junto con William Tiptoft. Así lo expresa. Los que disfrutan de esta experiencia la tienen solo en momentos favorables y temporadas peculiares. Si alguna vez la han disfrutado, no pueden perder el recuerdo de ella, pero sí pueden y de hecho pierden el gozo, y por medio de la tentación y el abandono, caen en esos lugares oscuros y miserables donde casi todo parece perdido en Dios. ¿Ves? Este es el testimonio de estos siervos de Dios en diferentes épocas, circunstancias, lugares y tiempos. Todos están de acuerdo en que esta bendición puede perderse, pero no está perdida definitivamente. Puede ser obtenida de nuevo. Este es el testimonio universal. Una vez que un hombre ha conocido esto, nunca vuelve a ser el mismo. Pase lo que pase,
Cualesquiera que sean las pruebas que lo acosen, cualesquiera que sean los abandonos que sufra, el recuerdo de esta bendición es como un ancla para el alma, algo que nunca se olvida. Bien, queridos amigos, ahí lo tienen. Esas son algunas de las maneras en que esta bendición viene, los momentos en que pueden esperarla legítimamente, su carácter, su naturaleza y ese elemento variable que la acompaña. Ven, todo se resume a esto. Esta es la señoría del Señor Cristo mismo. No se puede retener esta bendición, es dada y también puede ser quitada. Solo podemos seguir buscando su rostro, regocijarnos delante de Él, buscar su gloria y pedirle que selle todas sus promesas en nosotros, que nos conceda este bendito bautismo, especialmente en tiempos malos como estos, que nos llene con tal poder, autoridad y seguridad, que nuestra palabra realmente salga como la palabra de Dios y que muchos sean humillados al oírla y traídos a buscar la salvación y luego a conocer esta bendita seguridad, que Jesús está allí. El himno de cierre expresa mucho de esto, de nuevo por William Cowper, como nuestro himno anterior. Oh, para andar más cerca con Dios, un ánimo tranquilo y celestial. Él conocía esta variación, conocía esta pérdida y recuperación, como pocos quizás han conocido. Gracias, gracias. Y ahora, al que puede guardarnos sin caída y presentar sin mancha con gran alegría delante de su gloria, al único sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria, majestad, dominio y poder, ahora y por todos los siglos, y que la gracia del Señor Jesucristo, y el amor de Dios, y la comunión del Espíritu Santo, permanezcan y continúen con nosotros ahora, a lo largo del resto de esta corta y segura vida terrenal y peregrinaje, y hasta que le veamos tal como Él es, y nos regocijemos con Él siempre, sin interrupción. Amén. Muchas gracias por escuchar Audio Lectura Cristiana. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima.